Bueno, en primer lugar agradecer a Akran y a Salmer, a todo el equipo, por esta invitación para compartir junto a ustedes una temática que me vincula desde mi profesión y desde mi especialización, que es el diseño industrial y la ergonomía, con una visión en este contexto de pandemia mundial, que claramente nos afecta a todos, que nos pone en una situación de análisis, de contexto social, de revisión económica, tecnológica, sanitaria, y en un momento en el que tenemos que movilizar nuestras energías para reaprender y para afrontar soluciones a corto, mediano y largo plazo dentro de una visión de escenario futuro que ya vamos visualizando como post-pandemia. Bajo estas líneas, la idea, bueno, era hoy poder presentar una visión y compartir con ustedes, bueno, abrir un nuevo espacio de debate y de conversación. Los temas para desarrollar hoy serán el diseño como disciplina, por qué desde el diseño, qué tiene la formación en diseño que pueda darnos una visión orientada a la solución de problemáticas sociales, los requerimientos y competencias para el trabajo futuro, los escenarios contextuales, la lectura de escenarios contextuales, el diseño ergonómico de experiencia y los aportes que se pueden hacer por y para la sociedad. Parto de la definición, de la última definición de la disciplina del diseño, dada por la Organización Mundial del Diseño, que después de largos recorridos y de revisiones constantes, va perfilando los nuevos escenarios, los nuevos campos que abarca el diseño como profesión. Ya necesitamos ver más. Perdón. Se abrió algún micrófono. Bueno, decía que según la Organización Mundial del Diseño, la última definición en esta materia es que el diseño industrial es un proceso estratégico de resolución de problemas que impulsa la innovación, genera éxito empresarial y conduce a una mejor calidad de vida a través de productos, sistemas, servicios y experiencias innovadoras. Decía que esta definición fue mutando a través del tiempo, porque en principio el concepto de diseño tenía que ver con una configuración de objetos, es decir, darle una forma externa a productos de uso. Y luego el diseñador, por su formación y su capacidad de observación y previsión ante problemas humanos, fue ingresando en otros campos, en otros territorios, con lo cual ya no es solo la definición del objeto en sí, sino que se compromete con la visión del sistema en general, lo que nos lleva a comprender que por cada producto hay usuarios que no solamente es el destinatario final del producto, sino aquellos que lo fabrican, aquellos que lo comercializan, aquellos que los utilizan finalmente, y contempla en lo que sería el proceso circular, ya en una visión de ecodiseño, la transformación posterior del producto, de su materia, y la reincorporación en los mercados.
Entonces, con esta sucesión de compromisos que va asumiendo el profesional del diseño, podemos definir a la profesión como una transdisciplina. Una transdisciplina es una concepción del campo epistémico en el cual se conjugan saberes provenientes de distintas áreas del conocimiento que se transforman por la propia práctica de la disciplina. Entonces, cuando hablamos de una transdisciplinariedad, hay un conjunto de aportes científicos y de contenido específico de cada una de las áreas aportantes que se van modificando entre sí. Esto es, por ejemplo, en el desarrollo de productos que están orientados al campo de la salud, como pueden ser luminarias de quirófano, elementos quirúrgicos, mesadas o camillas, intervienen los profesionales específicos cirujanos, los equipos de cirugía, intervienen los equipos técnicos para el desarrollo de las componentes técnicas y tecnológicas, intervienen también psicólogos para los sistemas de percepción de estos productos en el momento y situación de uso, y eso va haciendo que la resolución del producto no sea un hecho puntual o un objeto, sino todo lo que involucra al conjunto de usuarios o al conjunto social que va a hacer uso de ese elemento técnico que llamamos producto. ¿Qué sucede en esta visión de diseño como transdisciplina? Bien, aprovecha la creatividad, que es, digamos, como una condición sine qua non para que exista una producción de diseño, es prever, es decir, ver antes de que exista y prefigurar, darle una forma a algo que todavía no existe como hecho concreto. Esta creatividad aplicada para resolver problemas, es decir, hay que detectar problemas o problemáticas, definirla como problema y comprender los escenarios alrededor de ese problema que se está visualizando. Para lo cual se trabaja en una co-creación de soluciones. Entonces hoy se entiende que la intervención del diseñador configura la existencia de equipos con múltiples miradas y conducidos por el gestor del diseño. La intención entonces va a estar orientada a mejorar el producto en sí, a mejorar los sistemas, que sería todo el conjunto de elementos que van a formar parte de esa realidad de uso y función del producto. Se va a comprender también los servicios o el diseño de servicios, la experiencia en el uso o el negocio, porque también tenemos que tener en cuenta que no solamente hay una problemática en relación al usuario directo del objeto o del producto, sino que hay detrás una estructura de producción que funciona como empresa y que institucionalmente va a buscar posicionarse o mantenerse en un mercado dentro de lo que sería el escenario del consumo. Por lo tanto, todos estos actores van a estar participando para la co-creación de las soluciones necesarias para las problemáticas planteadas. Entonces, en esta disciplina se vincula la innovación, porque es un factor primordial, siempre debe haber una componente de novedad cuando trabajamos sobre una solución a un problema, pues si no hubiese novedad, si no existiese la innovación en el diseño, estaríamos trabajando sobre soluciones que ya existen. La tecnología, la mano con el avance y evolución del diseño.
puesto que el diseño es la transferencia de las innovaciones tecnológicas, es donde se materializa, se corporiza la presencia del desarrollo de nuevas tecnologías. Requiere investigación en distintas fases. Vamos a ver un poquito más adelante la investigación etnográfica como parte del proceso de desarrollo, de diseño y comprensión de la problemática social. Negocios y clientes para proporcionar un nuevo valor y una ventaja competitiva en las esferas de la economía, la sociedad y el ambiente. Es decir, considerar los tres elementos que van a darnos cuenta de una visión sustentable. Y el diseñador, entonces, no crea solo productos u objetos, sino que crea estilos de vida. Cuando aparece un producto en el mercado como una solución para una necesidad humana, trae consigo una relación con lo que define la forma de vida de las personas que utilizan estos productos, que los eligen para su vida, que los eligen para su contexto, que los eligen para su familia o para sus entornos laborales o profesionales. Y aquí entonces, en el desarrollo de estos estilos de vida hacia donde se orienta el diseño, se van a considerar los elementos del ambiente, como por ejemplo la iluminación necesaria para el desarrollo de una actividad en el uso de un producto, el ambiente sonoro, y la acústica, los aromas, la presencia de gustos, por ejemplo, cuando estamos hablando de alguna experiencia de consumo. Entonces, cuando consideramos todos estos aspectos que van a desarrollar los estilos de vida, estamos frente a una consideración de el diseño como experiencia vital. En el ámbito del diseño, la creación de experiencias y el impacto que estas experiencias tienen sobre el comportamiento humano se van a considerar en el mundo material y en el mundo inmaterial. Como mundo inmaterial tomamos, en este caso, este aporte y uso de la tecnología para el desarrollo de la realidad virtual. La realidad virtual o la realidad aumentada es parte del desarrollo de los productos y de la experiencia de uso de los productos. Esto nos permite llegar a trabajar con simulaciones de situaciones antes de que éstas existan, o bien ampliar la realidad perceptible por nuestros sentidos del mundo físico. Bueno, como tenemos acá el ejemplo de una representación más detallada de esta realidad frente a la actividad, por ejemplo, de reparación o de armado en distintos tipos de industria, y aplicada, por ejemplo, en el caso de la medicina, la realidad aumentada para los aprendizajes en las áreas de cirugía o cardiología, bueno, y hoy aplicada también para los desarrollos para paliar la situación de pandemia. Entonces, cuando definimos al diseño como una actividad tendiente a generar situaciones de mejora de estilos de vida, situaciones de trabajo transdisciplinar, solución de problemas reales que aparecen en el contexto y en la sociedad, vamos a ir hacia atrás en lo que es la formación profesional y cuáles son las habilidades que es necesario desarrollar para poder hacer uso de esta, uso y utilidad de esta formación
dentro de las soluciones necesarias para las problemáticas sociales, medioambientales y económicas. Se requiere como habilidades blandas creatividad y trabajo en equipo. Esto debe estar dentro de los procesos formativos. Y como competencias profesionales, desarrollar las capacidades de comunicación, porque esto permite que la concepción de soluciones pueda llegar a aquel destinatario de forma clara, de forma comprensible. Los aportes y el desarrollo de la creatividad como capacidad innata del ser humano, debe ser desarrollada para obtener los buenos resultados como fluidez creativa y performancia en el uso de estos recursos mentales, del cual todos somos capaces, pero es necesario trabajar específicamente en la motivación para generar una capacidad de respuesta permanente ante la visualización y detección de problemas o situaciones que requieren solución. Las capacidades de colaboración, para esto decíamos recién en habilidades, el trabajo en equipo. Y el pensamiento crítico es aquella capacidad que nos permite tener una actuación y evaluación permanente, como de revisión sobre lo actuado. Todas estas son competencias profesionales necesarias para el abordaje de situaciones de problemáticas acuciantes como las que hoy está demandando nuestra sociedad. Como necesidades de futuro, visualizadas en lo que sería el trabajo futuro, como el mundo viene evolucionando hasta este detente que generó en el 2020, la biotecnología, la computación cuántica, la realidad virtual, la ciberseguridad o las condiciones de ciberseguridad por un mundo que está orientado hacia la virtualidad en una forma persistente y cada vez más arraigada. La medicina preventiva y el bienestar relacionados con las nuevas realidades sociales y, por ejemplo, la extensión de la expectativa de vida con poblaciones de tercera y cuarta edad, con calidad de vida y con necesidades reales a ser satisfechas por nuestros medios. La exploración espacial, aquella necesidad de extendernos más allá de los límites de la Tierra, y la realidad aumentada como potencia de desarrollo de todas las actividades humanas, tanto sea para la modificación o reemplazo de aquellas actividades que requieren esfuerzo físico humano, como para la exploración de nuevos horizontes y nuevas posibilidades de desarrollos de actividades humanas futuras. Como decía recién, en la lectura del escenario de contexto, nos llega el 2020, con una interrupción, y con él la mayor interrupción para nuestras sociedades y las economías. Esto es, subsumidos en una gran depresión, en la que ningún país está exento, ninguna región está exenta. Esto nos da una situación en la que en pocas semanas el mundo cambió toda la visión que nosotros teníamos sobre cómo iba a seguir desarrollándose y hacia dónde teníamos que ir y cómo van a ser los nuevos empleos, etc. Donde un agente invisible invade casi todos los aspectos de nuestra vida, y nuestros sistemas fueron encontrados entonces deficientes para dar soluciones a estas nuevas problemáticas. Como si un tsunami de nuevos problemas nos enfrentase y nos pusiese en crisis para poder actuar. Fue como caer de frente, darse un golpe
de frente y necesitamos reaccionar. Para esas reacciones, entonces, rápidamente se pusieron en marcha equipos creativos, equipos que o sea, las soluciones más rápidas estuvieron en aquellos equipos que ya estaban conformados y trabajando en sus capacidades creativas, pero estos mismos equipos formaron nuevas gentes y nuevas alianzas con gobiernos, universidades y empresas y sector social de la tercera economía para salir a afrontar, en primer lugar, aquella situación acuciante que tenía que ver, o tiene que ver con las cuestiones sanitarias. Entonces, así, por ejemplo, los nuevos elementos de protección personal que en los primeros días fueron desarrollados y aportados y donde se vio una amplísima colaboración e inclusive en donaciones económicas para poder dotar de equipamiento a aquellas que salían en primera línea a enfrentar al COVID, como el personal sanitario y los expendios de productos de primera necesidad, de los cuales no podíamos prescindir. Entonces se desarrollaron nuevos elementos, se adaptaron en primer lugar y luego se desarrollaron y especializaron en elementos de protección personal. Se desarrollaron soluciones para salir a atender la problemática de poder estar trabajando en equipo sin la presencialidad o sin el encuentro físico, es decir, mantener la distancia social obligatoria, que era el requerimiento esencial, y lo sigue siendo, para evitar la disipación de la difusión del virus. Entonces aparecen trabajos y nuevas modalidades de trabajo a través de pantalla. Eso requirió de toda la presencia del diseño multimedia, del diseño gráfico y de la interfaz digital. Nuevos productos para habilitar las líneas de producción en fábricas, porque teníamos habilitados los comercios y el acceso a los productos preexistentes, pero también teníamos que continuar la producción de estos productos o de objetos de uso bajo paraguas de unas nuevas medidas sanitarias, medidas de protección, como por ejemplo la separación de las líneas, la separación de los operadores, los nuevos protocolos de trabajo a distancia, de trabajo con distanciamiento social, la adopción de sistemas de remoción de aire y sanitización de aire. Todo esto bajo la presencia de profesionales creativos que en colaboración con las empresas productoras y con las tecnologías disponibles pudiesen dar solución rápida a esta nueva realidad. Y entonces, en todo el mundo surgen y se sigue trabajando con proyectos de desarrollo para apalear la situación actual y ir trabajando con mayor previsión hacia la salida de esta crisis, a lo que llamamos volver a la nueva normalidad. Entonces se desarrollaron camiones sanitarios para las vacunaciones intensivas de poblaciones, cartillas para el aislamiento social, en la vuelta al trabajo, especificaciones técnicas para mobiliario y distanciamiento en zonas educativas, en los distintos niveles educativos y en los ámbitos públicos y privados. Nuevos centros de detección de virus
que sabemos que se han ido desarrollando distintas tecnologías para poder hacer la detección del virus, el hisopado de aquellos sospechosos de ser portadores del virus, pero necesitamos desarrollar nuevos elementos físicos que pueden ser, en este caso, se presentaron casillas, pero se han desarrollado distintos productos que sirven para el aislamiento del personal sanitario y de las personas que van a realizarse los estudios, como soluciones integrales. Y acá se aborda temática que tiene que ver con cómo es un desarrollo de un espacio, la iluminación, el ruido, la temperatura, la calidad del aire, las condiciones de servicios sanitarios, es decir, toda una problemática frente al concepto de distanciamiento y cuidado con el desarrollo rápido de unidades de camillas que permitiesen alojar a mayor cantidad de pacientes por el crecimiento del contagio, del rápido contagio, y tener equipadas más salas en espacios que no necesariamente cumplían con las condiciones de hospitales, por lo cual necesitaban equipamiento liviano y de fácil armado. Y otros productos como por ejemplo la sanitización del dinero, como sigue siendo moneda de intercambio, y utilizadas por todas las sociedades. Bueno, estos son algunos de los cientos de ejemplos que están siendo recopilados por la Organización Internacional del Diseño y receptados desde todos los puntos del planeta, con códigos abiertos, de desarrollo de productos y cartelería, por ejemplo, con códigos abiertos, accesibles para todo aquel usuario que lo necesite, e inclusive con el concepto de trabajo colaborativo en red, con lo cual, frente a un código abierto, cada uno puede hacer un aporte, una mejora, y eso queda para el próximo usuario. Entonces, estamos hablando de una creación o una co-creación de soluciones de diseño que no se limitan a un equipo solamente de trabajo cerrado, sino que al ser código abierto, no llevar un patentamiento de protección, estos mismos productos van desarrollándose, van creciendo, se van modificando y se pueden adaptar a las realidades contextuales de cada país o región que los pueda adoptar. Ahora, mirando hacia el futuro, entendemos cómo se ha recrudecido este tema o esta problemática de las desigualdades, de las desigualdades sociales y los nuevos desafíos frente al mundo global. Sabemos que el hecho de que tengamos una pandemia de las características que estamos viviendo tiene mucho que ver con la globalización, los traslados hacia todo el globo, y esto no es algo que vaya a cambiar, simplemente tenemos que visualizarlo de una nueva manera. Los transportes, los traslados humanos y materiales se van a ver modificados, y esto es sobre lo que estamos trabajando para la salida de la crisis. Hoy más que nunca, tener el foco en los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030. Sabemos que en todos los países se ha venido trabajando, y la ergonomía no estaba ajeno a esto, sobre la aplicación de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, y hoy más que nunca, decía, es necesario que se cumplan con estos logros para desarrollar resistencias que necesitamos para sobrevivir a futuras crisis sistémicas. Esta realidad que hoy nos toca vivir nos ha enfrentado con nuestras mayores debilidades, por lo tanto, poner el foco, poner el punto en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible nos ayudará a fortalecernos como sociedad
toda y como humanidad. Y avanzar hacia una economía circular, o crear sistemas de salud pública que realmente brinden protección para todos. Son ejemplos de estos resultados que crearán un mundo mejor, más seguro, más resistente y más sostenible. Entonces, el diseño ergonómico orientado hacia experiencias vitales nos pide una revisión de las experiencias de usuario a través de la aplicación de investigación etnográfica. El entender cómo se comporta la sociedad, cómo son esas experiencias en el uso, para hacer lo que llamamos la acción revisada. En esa acción revisada, en ese repensar de cómo se realizan las actividades y cómo deben reorientarse en función de lo que el usuario manifiesta, expresa y actúa, es el insumo para poder dibujar o caracterizar lo que llamamos el escenario alrededor del problema. Por lo tanto, requiere una reformulación del denominado problema de diseño a partir del uso de estos datos. Previsión de condiciones de uso y previsión de nuevas experiencias. Esto es el círculo de la acción revisada para poder intervenir en un proceso de mejora continua. Hoy la mejora continua nos lleva a entender que la situación contextual, como la hemos venido desarrollando, implica nuevos elementos. Estos nuevos elementos, en principio, están afectando lo que podríamos denominar proxemia desde el punto de vista del acercamiento o distanciamiento social. No solamente referirnos a la proximidad vital necesaria para el desarrollo de actividades o el distanciamiento psicológico necesario para la protección de la burbuja personal, sino ya ahora con una presencia de un tercer factor invisible a nuestra vista, que es el virus y su propagación en relación donde se encuentran más de 2 personas. ¿Cuáles son las tendencias de este mundo en el que debemos desarrollar los nuevos productos para atender a esta situación? Bien, la concepción de nuevos mercados. Estos nuevos mercados están diferenciados de los mercados identificados hasta el momento con nuevas realidades sociales. Es decir, acá en el trabajo transdisciplinar, la evaluación macroeconómica y las tendencias macroeconómicas son nuestros referentes. Trabajar con cómo se analiza y cómo se plantea, cómo se presenta estos nuevos mercados. Atender a los grupos sociales conforme se van configurando para este escenario que va a afectar el trabajo futuro. La tercera edad venía siendo uno de los pilares de foco fundamental para la revisión de los escenarios futuros. Todos sabemos que de la inversión de la pirámide poblacional, de la gran cantidad de personas de tercera edad, y de cómo se fue diferenciando el mercado de tercera edad, que en principio se consideraba que era, bueno, tercera edad, era una parte del mercado, y hoy ya se diferencia esta generación silver en relación a distintos hábitos de uso, de vida y de consumo, y que forman parte también de este escenario de protección que necesitamos para la visión, para la salida post-pandemia. La sinergia creativa, como hemos venido desarrollando en la temática de trabajo en equipo y de transdisciplina, la sinergia hace que los distintos grupos
motivados por la salida de la crisis, pero desde distintos espacios de conocimiento, trabajen en conjunto para la presentación de las soluciones. Esto se ve claro en las convocatorias de financiamiento para proyectos de desarrollo COVID-19, y se pone de manifiesto entonces que los equipos y los proyectos que tienen mayor capacidad de sinergia creativa son aquellos que tienen más posibilidades de alcanzar la aprobación para su financiamiento. Trabajo en equipo como una realidad ineludible y como una modificación que llega para quedarse. Bueno, acá lo están viendo con el equipo de Salmed, y creo que Akran y su gente trabaja en equipo desde hace mucho, y hoy sumando más capacidades y más disciplinas. Y por otro lado, esta acuciante necesidad de reducción de tiempos de desarrollo de producción. Para la reducción de los tiempos de desarrollo de producción, la sinergia es fundamental, los aportes de las nuevas tecnologías son fundamentales, y el desarrollo de las habilidades blandas, como decía al principio, y de las competencias, y la adquisición de estas competencias para el diseño, son la otra pata para que podamos salir con mayor rapidez, eficiencia y eficacia ante estos problemas que ya detectamos. Entonces, ¿por qué el diseño ergonómico y los aportes por y para la sociedad? Bueno, para ir cerrando, porque el diseño tiene un origen en la solución creativa de problemas humanos, una capacidad para analizar contextos, definir perfiles de usuarios y mercados, y hacer de puente entre los desarrollos tecnológicos y las necesidades humanas, y las capacidades, necesidades y habilidades de las personas. Por lo tanto, ese nexo que lo da la gestión en el diseño y el aporte creativo son la herramienta necesaria para poder abordar la salida desde toda esta realidad material e inmaterial. El objeto debe volverse transparente, decimos, cuando un producto cumple con su función de manera eficiente y su utilidad es acorde a las expectativas del usuario, el objeto se vuelve transparente. Por lo tanto, eso que venía de la definición original del diseño industrial como un configurador de objetos de uso, hoy se desdibuja frente a un producto que tiene que estar presente para satisfacer eficientemente una necesidad, más allá de su fisicidad o su apreciación estética. Lo importante es la acción que la gente quiere que el objeto realice. Por eso entonces centrarnos en la función desde la necesidad y la motivación humana para la adquisición y uso de los productos. Y centrarnos en la experiencia que el uso del producto genera, es decir, en esto que llamamos la experiencia vital del diseño. Bueno, hasta acá entonces el desarrollo de los contenidos que me había propuesto, para abordar esto del por qué desde este pensamiento de diseño para la salida o el abordaje de las problemáticas que nos trae esta crisis y esta pandemia. Gracias. Muchas gracias, Roxana. No sé si César todavía tiene conexión. Doctor Zamora, César, ¿estás por ahí? Ok.
Rox, excelente, gracias como siempre. La verdad que siempre me encanta escucharte porque tienes ese concepto del diseño más allá de la parte de salud, pues, ¿no? De que a la final es lo que la mayoría de nosotros que estamos en estos grupos somos orientados al tema de salud ocupacional, medicina ocupacional, pero ese conocimiento que tú tienes como especialista en diseño industrial y también ergónoma siempre nos trae un adicional que se nos hace difícil nosotros a veces ver como profesionales de la salud. Pero rompo el hielo con el tema de las preguntas. Tú sabes que hoy en día, con lo que estamos viviendo con el tema de la pandemia, ya es una pregunta que te voy a hacer. Como tú y yo nos formamos en ergonomía con el doctor Eli Japut y hemos seguido estudiando mucho la ergonomía en los años, siempre hemos hablado de que la ergonomía es antropocéntrica, centrada en el hombre, pues centrada en el ser humano. Y ese es como el principio básico de todo. Pues de ahí entonces empieza a ramificarse todas las cosas. Pero entonces se hace un poco retante hoy en día cuando ese antropocentrismo, no sé si ni siquiera es una palabra, pero el foco en el ser humano, cuando el ser humano es el que está vulnerado por un tema de una pandemia en donde no puede salir de su casa, no puede quizás montarse en un autobús, tiene que lavarse las manos tantas veces al día porque no puede tocar algo y si lo toca tiene que pensarlo. Quizás la pregunta es, ¿cómo en tu experiencia, y lo hablaste en tu exposición, pero quiero escucharte un poco más, ¿cómo en tu experiencia se ha modificado la manera como se diseña hoy en día un puesto de trabajo, por ejemplo, desde el punto de vista ergonómico, cuando tenemos un enemigo que ni lo vemos? Es como que, ¿sabes? Si tuviera, ¿sabes? Es algo como que, ¿cómo hacemos? Entonces, y más allá de eso, si esa modificación del concepto antropocéntrico que nos formamos tú y yo en funcionar la ergonomía, ¿cómo también abordas el tema participativo del trabajador? Porque aparte del tema antropocéntrico, siempre nos formaron a que tiene que ser participativo, el trabajador es el que sabe lo que se hace en el puesto de trabajo, pero con todo este lío ahora de la pandemia y otras pandemias que vienen, porque siempre lo he dicho en los webinars anteriores, el COVID va a terminar, en algún momento eso se va a acabar, va a llegar la vacuna, pero ¿cómo nos preparamos en el futuro en nuevos escenarios como este? Bien, bueno, yo recién mencionaba cómo se modifica o que aparece un tercer factor modificador de lo que es la proxemia o la distancia social. Tenemos el factor técnico, el factor psicológico y ahora tenemos este factor sanitario, que ya te determina una distancia medida científicamente de hasta dónde puede haber propagación aérea del virus. Y esto claramente se manifiesta en lo físico con barreras. El uso de barreras que yo considero que hoy las ubicamos prácticamente como una salida higiénica, pero que en muy poco tiempo nos va a tocar revisar el efecto que esas barreras tienen sobre nuestra vista, nuestro oído y nuestro sistema psicoperceptivo. Al igual que los elementos de protección personal, digamos, de las mascarillas, mascarilla más barbijo, dificultan ampliamente la comunicación en los aspectos sociales, en la interacción social. Esta modificación
tiene impacto importante en el aspecto psicológico, pero también en la eficiencia de la comunicación. Los trabajadores que deben participar, porque este es el concepto de una intervención ergonómica eficiente, debemos reconocer que han habido momentos, por ejemplo, en aquellas actividades que se consideraban como primordiales, no se pudo detener nunca. No se pudo detener nunca el comercio minorista de alimentos, no se pudo detener ni farmacéutico, no se pudo detener nunca el sistema sanitario, tampoco se pudo detener nunca la logística. Entonces, en estas áreas de servicios esenciales, la intervención fue inmediata y esa inmediatez fue con lo que había. Ese desarrollo de rápidamente mamparas de plexiglas o de vinilo cuando no había plexi, o de nylon en el caso sobre todo de los comercios minoristas, porque plexiglas es una instalación o de metacrilato, tiene un costo de producción más elevado que lo que un pequeño comercio minorista o de barrio podía afrontar. Entonces, esa salida inmediata implicó la obligatoriedad del uso de los elementos, sin ningún tipo de análisis, ¿sí? Luego empezamos con la etapa de perfeccionamiento de estos elementos de protección personal y de distanciamiento. Hoy, sobre todo para la apertura de nuevas actividades económicas, está participando los gremios con sus representantes sindicales, los empresarios que son los más interesados en la reactivación de sus actividades por una cuestión del detenimiento de la economía, y por otro lado los proveedores desarrollando oferta de productos que puedan ser instalados en esta situación. Acá acompañan algunos de los casos que mostraba recién, que son estas especies de manuales, de guías, para, por ejemplo, los centros educativos, los centros de producción, los centros de distribución, los tipos de transportes humanos, o sea, interurbanos o urbanos. Y esto ha tenido mayor o menor participación en distintas áreas. Acá, por ejemplo, lo que se ha visto con una gran participación, masiva participación, ha sido las áreas de turismo y gastronomía. Y hay otras áreas en las que la participación del personal, digamos, del trabajador en sí, en estas tomas de decisiones, no ha estado muy presente. Sí, nos referimos a esto de que tomamos decisiones o hacemos intervenciones pensando en una ergonomía participativa y en un codiseño. Bueno, hay que hacer honor a lo que se ve en la realidad, y no todas las realidades son tan homogéneas o tan deseables como nosotros planteamos. Sí, no, y haciendo eco de lo que dices, muchas veces cuando hablamos de diseño pensamos en áreas de trabajo o empresas bien estructuradas o estructuradas desde el punto de vista corporativo, grandes, pero la realidad es de que, como tú bien lo mencionaste, la gran mayoría de la gente que sale a trabajar todos los días en esta pandemia son los trabajadores esenciales. Y ni siquiera me estoy refiriendo a los trabajadores esenciales de la salud. Estamos hablando de para que tú y yo estemos en casa trabajando, tiene que haber internet, tiene que haber luz, tiene que llegarte la comida, o sea, tienes que limpiar, tienes que poder, o sea, entonces hay un esencialismo detrás
de todo lo que está pasando, que a veces no lo vemos. Aquí hay una cadena de supermercados muy importante en el país que tiene un comercial en el televisión muy interesante, que sale un trabajador de supermercado y dice: siempre hemos sido esenciales, pero gracias a Dios que hoy en día nos reconocen como esenciales. Por Sí. favor, venga a comprar en tal y tal cadena, que aquí los estamos esperando con todas las medidas de seguridad. Entonces, es un tema del reconocimiento participativo de los trabajadores. Por eso mi pregunta, voy pensando en el más vulnerable en realidad. Entonces, nosotros Bueno, vamos a diseñar, es cuando decimos, bueno, ¿diseñamos con ellos o diseñamos para ellos? ¿O es una mezcla? ¿Sabes? Y bueno, y tú eres especialista en esa parte, pues, ¿no? Hemos trabajado juntos en varias cosas. ¿Qué ibas a decir? Disculpa, no te quiero interrumpir. sí, a ver, dos comentarios respecto de esto del reconocimiento que nosotros, bueno, dentro de la ergonomía lo llamamos estatus social laboral. Ese estatus ha sido cuando los gobiernos definen las actividades esenciales, ha venido a aportar una, una, una categoría de estatus a muchas actividades que siempre se han menospreciado socialmente. Esto tiene, como toda moneda, dos caras. Por un lado, la obligatoriedad del trabajo de los esenciales, por otro lado, la vulnerabilidad de los esenciales, porque son los que están expuestos o en el frente de batalla de manera cotidiana, y por otro lado, la necesidad de revisión de su remuneración. Con lo cual, aquí, más allá del diseño, hay consideraciones de negociaciones gremiales entre la patronal, el gobierno y los gremios y los representantes sindicales, como para dar ese valor que se ha hecho digamos, de modo de reconocimiento social, pero que los trabajadores esperan verlo reflejado también en una realidad vivenciada. Y por otro lado, por ejemplo, lo que aquí sí se ve tiene que ver con poder trabajar, o con quienes sí estamos trabajando más codo a codo, como participantes activos en los desarrollos de diseño, por ejemplo, los artesanos, artistas y artesanos, que obviamente su labor se vio interrumpida abruptamente, que no es una actividad esencial, pero que necesitan volver a los circuitos comerciales. Y las ferias itinerantes, que forman parte de la economía social y solidaria, que requiere el soporte y el apoyo del Estado, pero que a la vez necesita de bocas de expendio para seguir manteniendo esta cadena de producción, comercialización o distribución según sean conformadas, y que requiere que estas ferias sean también diseñadas con los protocolos de seguridad que la COVID requiere, y que seguramente, como dice acá en un comentario Juan Carlos Rodríguez, dice: estamos inmersos en una nueva realidad que nos acompañará por un largo tiempo, la reorganización de los esquemas de trabajo. Y bueno, claramente en este caso, por ejemplo, en los casos de los feriantes, es también un esquema de trabajo y es una forma de contacto con el público, con su consumidor, que tiene que reverse. Bueno, y acá están participando activamente, como digo, porque necesitan volver a los circuitos. Y en el caso de los artistas,
de las distintas áreas de las artes, tanto artes plásticas, teatro, música, son actividades, yo considero que son más esenciales para el desarrollo de la sociedad, y bueno, necesitan también poder desempeñar sus talentos, mostrar sus talentos, exponerlos y bueno, entrar en los circuitos culturales. Por lo tanto, también hay desarrollos de protocolos para reaperturas de museos, reaperturas de salas de arte, hay algunas propuestas de aperturas de salas de arte al aire libre, con soportes, digamos, con soportes materiales transparentes o translúcidos. Bueno, entonces esa lectura de las nuevas formas de llevar la cultura, la forma de comercializar, la nueva forma de producir, es toda una revisión de escenarios y que requieren solución y que requieren de tecnología y que requieren de técnicas que hay que poner y conjugar para poder dar respuesta. Sí, bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, creo que Zamora tiene todavía algún tema de conexión, pero si alguien tiene más preguntas puede levantar la mano. Y bueno, y también expandiendo un poco lo que dice Rox, ella, hay- como ergónomos sabemos de que cuando hacemos una recomendación, la recomendación tiene que ser viable, viable económicamente, viable estructuralmente, viable en todos los sentidos, pues, ¿no? O sea, nosotros los ergónomos, digo yo, lamentablemente nos hemos especializado en rediseños de puestos de trabajo, porque ya todo está hecho, pero la realidad es que lo ideal sería es que uno vaya desde cero y empiece a diseñar junto con los trabajadores y con los empleadores lo que queremos que se haga como un espacio de trabajo ideal. Ahora, con este tema de la pandemia, ahora inclusive la viabilidad de poder dar una recomendación de diseño se hace, como tú bien lo dijiste, mucho más retante, porque no nada más ahora tenemos el tema de como ergónomos que siempre hemos tenido como un reto, pero ahora tenemos el tema de la bioseguridad, el tema de si tenemos que utilizar un plexiglass, cuál es el tema de comunicación. Me recuerdo cuando trabajamos tú y yo juntos el tema del diseño de las cajas bancarias, si te puedes acordar, hace unos años atrás. En ese momento estábamos pensando, sin COVID, no sabíamos nada de COVID-19. Claro, es un tema de seguridad general. Comunique con el usuario y que el usuario, me acuerdo claramente que tuvimos esa discusión, cómo hacemos para que ese usuario se sienta bien atendido y a la misma vez no agredido, pues, ¿no? Por una barrera. Entonces, hoy en día se hace más vivo que nunca, ¿no? Porque ya no es un tema de que si es o no es, sino que todo el mundo lo tiene que hacer así, porque tenemos que tener una barrera. Sí, entonces... Sí, vamos asumiendo las nuevas normalidades. Lo bueno que tenemos como seres humanos es una rápida capacidad para adaptarnos a situaciones adversas. Lo ideal es que esas soluciones no tengan complicaciones a mediano plazo. Como decía yo, el tema de la vista, ¿no es cierto? De la calidad de los materiales y la visión. A ver, tal vez un tabique divisorio entre personas cuando hablas de un cajero de supermercado con el cliente, no tenga la misma complejidad que una secretaria, por ejemplo, de un centro médico que tiene que tener su máscara y estar leyendo y tener permanentemente que usar la vista para trabajos de percepción fina en lectura, con una anteposición de un elemento que no está ópticamente preparado. Una máscara no está testeada ópticamente. Nos veníamos preocupando de los problemas de las gafas de seguridad, de los problemas visuales que las gafas de seguridad generaban,
tratando de cumplir con normativas para que estos productos tuviesen su certificación adecuada, y ahora además le ponemos esta pantalla, digamos, esta máscara, que claramente genera distorsión visual. Y bueno, por otro lado, tenés también esta situación de estar horas frente al monitor y el uso intensivo de pantallas de visualización de datos. ¿Cuántos años llevamos para la aplicación de la 3291, de la 4291? Y que nos ha costado muchísimo remarla para los puestos de trabajo en oficina, puestos de trabajo administrativos, y hoy te encontrás con que cada trabajador que debe desarrollar home office está horas frente al computador, o al teléfono, o a la tablet, o a todos a la vez. Entonces, bueno, realmente los desafíos en materia de músculo esquelético, visión y audición a mediano plazo van a ser muy fuertes. Así es, así es. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a empezar a cerrar ahora el webinar. Normalmente esto se postea en la red social de Facebook de Salmed, en el YouTube, el canal de YouTube de Salmed Webinars también, y hay mucha interacción después del webinar per se, porque se graba y la gente empieza a hacer preguntas, entonces puedes esperar alguna interacción después del día de hoy, Roxana. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Saludos. César, ¿querés decir algo? Sí, ¿cómo estás? Bueno, agradecerte también, Roxana, por tan extraordinaria ponencia. Estaba por aquí, pero he tenido un poquito de problemas de conexión. Sin embargo, bueno, antes de cerrar quería comentar y preguntar también algo que me inquieta permanentemente, estos cambios que ha traído pues esta pandemia. Y ya era una figura que se había creado desde hace algún tiempo, pero durante este nuevo esquema que tenemos en el mundo, ha sido el teletrabajo. Entonces, en función al teletrabajo, y eso fue más o menos una duda que tuve en el webinar anterior, pero desde otra visión, quiero traerla también aquí, el tema del teletrabajo y esta nueva de la pandemia, porque ya hay teletrabajadores, ya hay muchos trabajadores que se fueron a sus casas a desarrollar algunas actividades que tenían en sus puestos de trabajo y ahora tienen un nuevo escenario. Entonces, ¿cómo mirar ahora desde el punto de vista ergonómico este cambio que ya no es el puesto de trabajo que nosotros o que desde el punto de vista ergonómico ya fue intervenido? Ya ahora tenemos un nuevo esquema, un nuevo ambiente, y cómo mirarlo, cómo miran desde el punto de vista ergonómico este concepto de esta nueva realidad. Bueno, yo en esto creo que, bueno, además es un tema que ya se ha ido desarrollando a lo largo de todos los días que llevamos, de los largos días que llevamos de cuarentena. Hay recomendaciones básicas con la adaptación de el puesto de trabajo que usás en tu casa. Porque no todos teníamos armado un estudio con el escritorio adecuado, la iluminación adecuada y el equipo informático adecuado, y sobre todo la silla de trabajo. Por lo cual hubo que salir a improvisar con lo que había en la casa. La mesa tal vez era la mesa de comer, algunos usan una mesita auxiliar. Bueno, yo días atrás tuve un posgrado online en el que evaluamos en qué puesto estaban estudiando cada uno en su casa. Y bueno, y así es como están los docentes, y así es como están los administrativos. Son muy pocas las empresas que han equipado al trabajador que está realizando este trabajo desde su casa. No me animo a llamarlo teletrabajo
porque no cumple con los requisitos para hacer un teletrabajo. Esto es una fuerza obligatoria, o sea, trabajamos a la fuerza en la casa, muchos de nosotros nunca lo habíamos hecho, y bueno, adaptarse con lo que hay. Y en el camino ir balanceando las cargas. Aquí en la Argentina hoy se está trabajando fuertemente con la ley de teletrabajo, pero bueno, como vos sabés, las reglamentaciones, primero los acuerdos para que la ley sea aprobada entre las partes involucradas. Acá está nuevamente la patronal, está el Estado y están los sindicatos de trabajadores. Y cada uno tiene sus intereses y sus conflictos respecto de este tema, de lo que exigiría la ley para cumplir exactamente en una denominación de teletrabajo. Yo creo que es importante que todos y cada uno de nosotros, que nos toca quedarnos en la casa, hacer el trabajo desde el home office, tengamos conocimiento sobre lo básico de la postura sedente, la ubicación y la distancia del monitor, la cantidad de horas que debemos estar frente a una pantalla, nunca más de 1 hora, y pararse, movilizarse, hacer ejercicios y tener una visión lejana, no dejar de ingerir líquidos, y tener actividad física. Sí puede salir del domicilio para caminar, oxigenar y recircular su sistema cardiorrespiratorio, y si no puede salir de la casa, hacer ejercicios en el domicilio para que, bueno, su máquina musculoesquelética esté activa, tenga la tonicidad muscular necesaria para una buena postura. Bueno, no era mi tema de hoy hablar del puesto de trabajo de oficina. Yo creo que es fundamental esto, que la formación de cada uno de los que va a estar ocupando, y la revisión crítica de dónde estoy trabajando, cuántas horas estoy, cuánto tiempo estoy frente a la computadora, cuántas horas estoy en videoconferencia. Esto también tiene un impacto estresante muy importante en nosotros. La diferencia entre estar en una videoconferencia y estar en una conferencia presencial nos lleva a tener mayor estrés, mayor tensión muscular, y que requiera mayor concentración, porque los factores de disipación presentes son mayores que los que están en una reunión presencial, por lo tanto la exigencia mental es mayor. Por otro lado, estamos sufriendo el aislamiento social, porque aunque nosotros estemos aquí juntos, compartiendo el espacio, el tiempo, no nos estamos mirando a los ojos, no estamos leyendo los gestos para los cuales nuestro cerebro está preparado a leer la situación, digamos, este contexto en el que estamos. Sabemos bien que esto es, o te miras a los ojos, o miras la cámara. No podemos estar mirando a los ojos como hacemos en un diálogo personal. Y eso nos aleja socialmente y nos genera mayor estrés, porque tengo que estar haciendo lectura de la interpretación del otro sobre mis gestos, que realmente nos ponen en tensión. Así que son múltiples los factores que llevan a que estas situaciones no sean las óptimas. Lo dicen que mal de muchos consuelo de tonto, pero bueno, es saber también que no estamos solos, que no me está pasando a mí solo, y que bueno, como hay tantos afectados, el problema se está analizando desde muchos carriles, y que podemos compartir estos pesares, lamentablemente, pero bueno, creo que eso es
el consuelo que nos queda es que le está pasando a todo el mundo y estamos todos tratando de salir adelante, y yo creo que como ergónomos tenemos la obligación de transmitir este, a las personas, a los profesionales y a los trabajadores que no tienen la gracia de estar formados en ergonomía, la necesidad de revisar su espacio, su lugar de trabajo, la geometría de su puesto de trabajo, las horas de trabajo y las horas o las pausas de recuperación, y el estar en señales que su cuerpo y su mente les está dando. Excelente, Roxana. Ya para ir cerrando, César, antes de darte la palabra para que cierres finalmente. Eh, eh, creo que todos en algún momento hemos dicho, ahora en temas de pandemia parece como que estamos trabajando más que antes, ¿no? Y todos nos los hemos pensado y lo hemos dicho. Y bueno, y eso no es muy descabellado, porque ¿qué pasa? Cuando tú estás en casa, tú, entre comillas, estás más cómodo porque estás en tu casa. Sin embargo, tiendes a reemplazar el tiempo que te toma ir de tu casa al trabajo, el tiempo que me toma a mí salir con Roxana a tomarme un café y hablar de cualquier cosa que no sea de trabajo durante el trabajo, pero cuando estamos en casa lo reemplazamos con más trabajo, porque entre comillas estoy en casa más descansado. Entonces, una buena práctica es, por ejemplo, si tú de 8 a 9 de la mañana, todas las mañanas te tomaba ir a tu trabajo y ahora no lo tienes que hacer, pues nada, sal a caminar. Sal y camina a esa hora que tú salías a caminar al trabajo de igual manera, bueno, sal y camina. O sea, como evitar, reforzando todo lo que dijiste, pero a la final quizás lo que quiero decir es como que evitar reemplazar el tiempo de no trabajo con más trabajo. Y a veces uno lo hace cuando agendas, me ha pasado y después tuve que reestructurar, agendas reuniones Zoom, por ejemplo, o Webex o Skype, lo que vayas a hacer. Entonces, agendas una reunión de 10 a 11, de 11 a 12, de 12 a 1 y de 1 a 2. Pero ya va, pero de 11 a 12, y en qué momento vas al baño, en qué momento comes, en qué momento respiras, en qué momento te paras. Sí. O sea, son cosas como que estamos aprendiendo, porque honestamente el teletrabajo y el trabajo a distancia ha existido toda la vida, desde que ha habido computadores y cámaras y temas, pero... Inclusive en épocas en las que usábamos el teléfono. correcto, Y correcto. te conectabas, por ejemplo, en mi caso como docente, con el resto de las compañeras del equipo los fines de semana por teléfono para cerrar las planillas y cosas. En verdad, lo hemos hecho, pero la intensidad con la que llegó hoy... Eso, esa es la diferencia. Todos lo tenemos que hacer, todos. El mundo entero está en teletrabajo ahora, que es la gran diferencia, ¿no? Que es la gran diferencia. Y pues y las empresas también tienen una responsabilidad social con sus trabajadores. Ya nos estamos yendo un poco del tema de hoy, pero es importante hacer conexión con el empresario, de que también está inconscientemente transfiriendo una responsabilidad al trabajador económica, porque se habla de que el 30% de los costos de mantener una casa han aumentado a nivel mundial, porque ahora cuando tú estás en casa consumes más luz, consumes más todo, y eso genera mucho más riesgo psicosocial, y nadie me está pagando la luz que me llega más cara, el internet que más pago, la comida que más como. O sea, entonces todo eso es muy diferente a que hemos hecho teletrabajo anteriormente, a que hoy en día el mundo entero está en teletrabajo. Entonces, volviendo al tema que comenté hace rato, es que todos estos espacios de reflexión son muy interesantes porque nos ayuda a aprender cómo podemos diseñar en función a la persona, pero también en función a lo que está sucediendo actualmente. Amén a las próximas pandemias y amén a las próximas crisis que tengamos. Y yo creo que con eso, con esa reflexión, bueno, pudiéramos ya ir dejando para el resto del público que, bueno, que pues nada, de que podamos seguir interactuando con
con esta presentación de Roxana, que fue excelente, como siempre. Y pues nada, dándote las gracias, Roxana, ya respetando el tiempo de los demás y el tuyo, ya son las 6:20, hora Nueva York, hora Caracas. Creo que son, ¿qué hora es en Mendoza ahora? 19:20. 19:20. Estamos una hora más tarde. Más tarde, ok. Bueno, César, te dejo. Gracias, Roxana. Un gran abrazo a la distancia. Y muchísimas gracias. Siempre es un placer verte. Gran amiga y gran profesional. César, te dejo la palabra para que cierres. Gracias. Gracias, Akram, gracias. Bueno, cerrando aquí para leer el comentario de Juan Carlos Rodríguez, quien envía felicitaciones por sus conceptos y su prestación. Está inmerso en esa nueva realidad que nos acompañará por un largo tiempo. Reorganización de los esquemas de trabajo. Comenta el señor Juan Carlos Rodríguez. Igual desde Facebook nos envían saludos la doctora Eira Lara. Y bueno, no quiero despedirme sin antes recordarle, agradecerte por nuevamente, Roxana, por tu presentación. Igualmente, recordar que todos nuestros webinars están en nuestro canal YouTube disponibles, igualmente en nuestras redes sociales, en nuestro canal de Facebook, en nuestro fanpage. Ya estamos transmitiendo en vivo todos nuestros webinars y quedan allí también respaldadas nuestras conferencias. Igualmente pueden visitarnos en nuestra página web www.salmed.net, en donde van a encontrar un espacio disponible para todo un contenido educativo, incluyendo nuestros webinars. Y pues agradecerle a todos por su presencia, por haberse tomado el tiempo en este espacio de crecimiento, de educación profesional. Y no nos queda más pues que dejarles nuestra próxima invitación este próximo jueves, valga la redundancia, donde vamos a tener conferencistas espectaculares también. Seguidamente tenemos temas maravillosos que seguramente les va a encantar a todos y bueno, vamos a seguir compartiendo en estos espacios. Un fuerte abrazo para todos, saludos a todos, espero que tengan una feliz y bendecida noche. Se cuidan. Chao.